Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Siempre que veo la televisión, oigo cosas como semilla de fe, prosperidad. Dios quiere que te vuelvas millonario. Yo quiero, y tú quieres saber la verdad sobre la prosperidad. ¿Hay una versión errónea? ¿Hay una versión correcta? ¿Cuál es la verdad? ¿A cuántos les interesa saberlo? A mí sí. Muy bien, aquí estoy con el Dr. Jim Richards y no conozco mejor persona a quien hacerle la pregunta. ¿Hay algo malo en los mensajes populares de hoy que todos juntos se llaman enseñanza de prosperidad? Es tan triste que una verdad de Dios se haya torcido tanto que se vuelva algo que alimenta la avaricia y el egoísmo y lo hace casi imposible para que las personas entiendan la realidad de Dios para prosperar y para poder vivir en abundancia. Pues eso resalta la pregunta. ¿Dios quiere que todos seamos ricos? ¿Sabes algo? Dios quiere que todos vivamos vidas prósperas. Él quiere que vivamos vidas donde las necesidades se cubran, que vivamos vidas cómodas, pero lo que más quiere es que vivamos esa clase de abundancia donde tengamos recursos para invertir en el mundo, cambiar al mundo, cambiar la vida de otros. La verdad es, la razón por la que el mundo está en la forma en la que está es porque la iglesia enseña que hay algo espiritual sobre ser pobre. Y los pecadores tienen el control de los recursos y Dios lo dejó muy claro muchas veces en las Escrituras que cuando los impíos tienen la riqueza, los impíos regirán y los justos se lamentarán. ¿Sabes? Si yo fuera Dios y fuera director de elenco, te elegiría a ti para ser especialista en esta área. Te diré por qué. James fue criado en pobreza extrema. Su papá era alcohólico. Su papá no contribuía a las finanzas de la familia. Además, se llevó el dinero también. Su madre ganaba $19 a la semana. Había 3 niños. En serio, te fue mal sí. de niño. Sí, la pobreza era normal para nosotros. Es más, éramos una de esas familias que heredan ropa y ya sabes, solo tenías un par de zapatos y recuerdo tomar cinta y pegarla alrededor de mis zapatos para que las suelas se quedaran pegadas a mis zapatos. Y verás, tenías un pantalón y eso era todo. Lo usabas hasta que no se podía usar más y te los quitabas, los lavabas y los dejabas secar y eso era todo lo que tenías. Y como dijiste, mi padre volvía muchas veces y se metía a la casa, robaba toda la comida que teníamos, robaba el combustible que teníamos en el invierno y crecer en ese tipo de situación se vuelve normal para ti y entonces en realidad tus creencias se comienzan a moldear. Y tú tenías lo que muchas personas tienen, una mentalidad de pobreza. ¿Es cierto? Ahora, explícame. ¿Qué es esta mentalidad de pobreza? En realidad se ha estudiado que sí. Después de varias generaciones, explica. Sí, verás, sabemos y la Biblia nos dice que si algo pasa por varias generaciones, esto continuará en nuestros hijos y que eso no es porque Dios nos maldiga, es lo que el estudio revela. Dice que si 3 o 4 generaciones de niños crecen en la miseria, que para la 4ª generación vendrán al mundo programados para este tipo de vida y será muy difícil que ellos salgan de la pobreza cuando varias generaciones pasan por esto. Pero hay una luz al final. Oh, sí, la hay. De ese túnel. Y de hecho, a los 28, en realidad pensarías que tocó fondo antes. Se enfermó. Y debía mucho dinero a los doctores y los hospitales. Nunca les pagaste. No. Y un día decías una oración en tu propia casa y de pronto oíste, era su esposa. Ay, la rompí. No, solo bromeo. No, ella tampoco dijo eso. Pero es la verdad. Verás, pasé de pobreza desesperante a la mentalidad de pasarla. Y vives solo sobreviviendo.
Apenas vives y agradecí a Dios por la comida un día y solo decía, Padre, te agradezco que nos ames, te agradezco por cubrir nuestras necesidades. Mi esposa dijo, Jim, estoy harta y cansada de que solo se cubran las necesidades. Dijo, no creo que este sea el plan de Dios, no creo que sea así como debamos vivir. Y yo en ese tiempo acababa de sanar. Y tardé unos 3 años de una enfermedad genética con la que nací y de la que no debí sobrevivir, debí morir. Y al final de esto sané y miré alrededor y estaba hundido en deudas y parecía imposible salir de ellas y apenas sobreviviríamos precariamente. Y comenzaste a estudiar la Biblia. ¿Qué te mostró Dios sobre principio de siembra y cosecha? Bueno, verás, lo primero que entendí sobre la siembra y cosecha es que la siembra y cosecha no es algo externo. No es como voy a dar algo y Dios me va a dar algo a cambio. Y eso es parte de este esquema de riqueza que se nos ha presentado y es inapropiado, si quieres. No es que vaya a forzar a Dios. La siembra y la cosecha es sobre algo que pasa en mi corazón y que yo lo invierto desde mi corazón generosamente y al desarrollarme donde el amor me motiva e invertir en el mundo e invertir en otras personas, cambia algo dentro de mí que me da la capacidad de recibir, o no solo de recibir, la capacidad incluso de percibir las oportunidades de riqueza. Jim, por su propia experiencia, salió adelante con principios bíblicos de las deudas, pero Dios no quiere que solo salgas de deudas. Él quiere que prosperes, cubras tus necesidades, las de tu familia y que cuides de... ¿Puedes imaginar poder cuidar de tu comunidad, cubrir las necesidades de otras personas? Es posible. Y cuando volvamos, quiero que nos enseñe un poco de eso. James, al comenzar a estudiar la Biblia, descubrió que el hombre fue originalmente programado para el éxito. Explica. Sí, lo primero que Dios dijo al hombre fue, sé fructífero y multiplícate. Fuimos creados a semejanza e imagen de Dios. Y estamos diseñados para regir y reinar en la vida como reyes, y no debemos ser como plebeyos, debemos ser como reyes. Y una de las cosas que descubrí es que el primer lugar para iniciar es en realidad su voluntad. Esto es lo que en realidad Dios quiere, y comencé a ver que la Biblia dice, Dios se complace en la prosperidad de sus siervos. Comencé a ver todas esas promesas. ¿Y por qué es que hoy... si alguien está en el ministerio o es un cristiano firme, no debe ser próspero, no debe tener una gran casa? ¿Por qué? ¿Por qué esa mentalidad si es que originalmente debíamos ser bendecidos? ¿Sabes qué? Existe, esto es un engaño del mundo por parte del padre de todas las mentiras que se tejieron a la cristiandad a través de la historia. Y cuando estas mentiras aparecen en muchas formas, tratando de robarnos lo que Dios nos ha dado en su palabra a través de la obra final de Jesús. Y así tú ves estas mentiras manifestarse de dos formas. Las ves manifestadas en un concepto extremo de avaricia y complots de riqueza y toda clase de cosas. Pero luego está el otro lado de eso, donde hay algo espiritual sobre ser pobre, algo... Un aspecto que está... Es que el diablo trata de atraparnos de todas formas. Sí, así es. Él nos dirá cada mentira que posiblemente nos atraiga, pero la Biblia dice que la pobreza es la destrucción del pobre. Hombre, cuando eres pobre, tú no tienes tiempo para Dios, no puedes cuidar a tu familia, estás luchando, estás bajo presión y en realidad es una forma de tentación. Cualquier cosa, de acuerdo al significado de la palabra griega para tentación, cualquier cosa que causa que me desvíe, es algo que trata de seducirme a comprometer mi vida. ¿Es la pobreza una maldición? Sí lo es, la Biblia es muy clara. La pobreza es una maldición de la ley y eso nos lleva a la siguiente fase en mi jornada. Y descubrí que Jesús me liberó de la maldición de la ley. Y tú ves eso y dices, bien, y recuerdo decir, ahora Dios, sé que esto es cierto, sé que esta es tu verdad, pero no experimento tu verdad. Es que, en otras palabras, fuimos programados para el éxito con Adán y Eva y luego vino la caída. Sí.
¿Qué pasó? ¿Nos reprogramaron de forma errónea? No nos reprogramaron, nos condicionaron. ¿Sabes que la mentira más vieja que Lucifer trajo al planeta Tierra fue que Dios no es bueno? Él no es alguien en quien confiar. Él no es alguien que hará cosas buenas por ti. Necesitas iluminación y tú puedes hacerlo independientemente de Dios. La mentira más vieja del mundo.